en el curso de esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una información a través de un comunicado con el título Positiva demanda de bonos ecuatorianos. El gobierno nacional colocó este lunes 28 de enero $1.000 millones en bonos soberanos en el mercado o los mercados internacionales a un plazo de 10 años y una tasa de interés del 10.75%. Las condiciones en las que se colocaron los bonos ecuatorianos fueron las mejores para la situación actual externa. Durante la jornada, dice el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, grandes fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su intención de obtener los bonos ecuatorianos por sobre $3.000 millones. Esto a pesar del complicado entorno que vive el país enfrentando precios internacionales del petróleo por alrededor de $52 el barril, un riesgo país estable pero aún elevado y una leve baja en las calificaciones crediticias. La tasa del 10.75% fue 25 puntos básicos más bajo que el precio inicial, acotó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Vamos a generar una reacción, una explicación, una valoración sobre esta operación, que en buen romance con tertulio significa más deuda. Para quienes hablan de la deuda, esto significa más deuda en buen romance. Para los que les escandaliza la palabra deuda, esto significa más deuda. O sea, cuando estamos hablando de operaciones, de que el Ecuador regresa a los mercados internacionales y coloca bonos, estamos hablando de deuda. Y así una de las preguntas básicas aquí, digo, para los que no somos expertos en la materia, es cómo seguimos sobrepasando el nivel de deuda. Si según todos los expertos, el gobierno de Correa nos dejó con la deuda hasta el cuello. Claro, porque supuestamente ya habíamos repasado el techo y hoy estamos hablando de una nueva operación. Es interesante analizar este tema y hemos invitado al señor economista Sebastián Yepes. Él es analista económico y visita la mesa de trabajo de A Primera Hora. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido, economista. Buenos días con todos, buenos días con los radioescuchas, gracias por la invitación. Quisiera hacer un comentario inicial primero, explicando el funcionamiento y la lógica de la emisión de un bono de Estado que hace el Ecuador justamente para buscar satisfacer sus necesidades de financiamiento. Esta tasa de interés del 10,75% es una tasa de interés definida por el mercado de capitales, ¿no es cierto? Es lo que hay, se podría decir, es a lo que nos prestan, es a lo que compran el bono. ¿Ya? Ahora tenemos que entender cómo se define esta tasa. Esta tasa está definida por la oferta y demanda. Es la percepción de los inversionistas que compran nuestros bonos, ¿no es cierto? Justamente qué rendimiento están buscando justamente para hacer la inversión. ¿Qué variables consideran ellos? Primero, el riesgo del bono. Si es que es muy riesgoso, el Ecuador tiene una capacidad de pago limitada o genera cierta inseguridad, van a exigir un mayor rendimiento. Ese es el primer tema que podríamos discutir. El otro tema importante es qué tipo de inversionistas compran los bonos del Ecuador que tienen una calificación -B, una calificación muy baja, muy riesgosa. Son fondos de inversión, en términos generales son bonos de inversión de riesgo, fondos de inversión de riesgo que justamente tienen una visión rentista, ¿no es cierto? Ellos quieren generar rentabilidad y están dispuestos a correr fuertes riesgos. Entonces, ¿qué tenemos? El primer punto importante es la visión que tienen los inversionistas extranjeros sobre invertir en deuda ecuatoriana. Nos ven como que tenemos un riesgo muy alto, ¿no es cierto? Y además esto no solo se debe al riesgo país, ¿no es cierto? Tenemos un riesgo país alrededor de 670 puntos, que ha estado relativamente estable en el último periodo, que cayó justamente cuando hicimos un acercamiento con China, con una deuda más baja, que hemos estado haciendo acercamientos con el FMI, fuimos a Davos. Medidas económicas, exactamente, la reducción de los subsidios. Entonces, ¿qué está pasando? Los inversionistas no solo analizan el riesgo país, sí, es una variable importante, pero también, si ustedes van a hacer una inversión, van a ver cómo está el país, qué planificación tiene, cómo se está vendiendo. Entonces, justamente el país, y es como nos consideran los mercados internacionales, porque esa es la realidad, nos ven como un país de hasta cierta medida desordenado, no se ve un plan económico estable, justamente que justifique una menor tasa de interés. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque si comparamos con otras emisiones con calificaciones de riesgo similares, igual -B, como es el caso de Salvador, tienen una tasa de interés de alrededor del 7.5%. Entonces, ¿por qué nos castigan estos puntos extras? Es simplemente por un nivel de prestigio que tendría el Ecuador o una visibilidad ante los inversionistas. Pero en ese tema influye, como lo ha dicho el ministro de Finanzas, la situación de la política económica internacional, el precio del crudo, por ejemplo, o eso tiene que ver ya más con las condiciones internas del Ecuador. Bueno, consideremos que el precio del crudo se recupera de una fuerte caída, justamente, si bien
cayó a precios de $40, ahorita está alrededor de $53. Y o sea, hay una recuperación ahí del Hay precio. una recuperación, entonces en el corto plazo debería haber una expectativa de los inversionistas positiva. ¿Por qué tan negativa de las tasas de interés más altas que hemos contratado en los últimos años? Esta del 10.75%, es una de las tasas más altas sí, me parece, de los últimos tiempos. Sí, me parece que desde el 2016 es la más alta, y eso que en el 2016 el plazo fue un poco diferente, pero es la tasa más alta de los últimos años, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, continuando, me gustaría ahora entrar a la pregunta, por favor, que es, ¿cuál es la lógica y la planificación del gobierno central justamente para adquirir esta deuda y por qué tan cara, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado de un plan que es muy diplomático y que busca hacer acercamiento, ¿no es cierto? El mismo Bloomberg publica un artículo y dice, bueno, nadie se esperaba una emisión de bonos justamente del Ecuador hasta que se realice las negociaciones con el director de mercados emergentes del FMI, que estamos en negociaciones actualmente. ¿Por qué se hace esta emisión de deuda? Primera conclusión lógica, que van a estar de acuerdo conmigo, es que es una necesidad de liquidez inmediata, ¿no es cierto? Justamente necesitamos pagar sueldos y salarios que son alrededor de 700 millones mensuales. Proveedores. Exacto, proveedores, etcétera. Entonces, ¿cuál es el primer punto que visualizamos de esto? O sea, que visualizamos aquí. El objetivo del gobierno nunca fue endeudarse al 10,75%, pero de una u otra forma no pudo planificar, no pudo hacer su nivel de endeudamiento o endeudarse con el FMI de tal manera que pues, pueda conseguir deuda más barata en este periodo. Ahora, Entonces, es la última salida. ¿Por qué si a finales del año 2018 se consigue una fuente de financiamiento china y cerca de 900 millones de dólares, cómo es que un mes después estamos colocando estos bonos que significa más deuda por 1.000 millones? Ya, o sea, la situación es realmente grave. La situación es realmente grave. Para que tengan una idea, la cuenta del Tesoro justamente tiene apenas 800 millones de dólares, que es con la que se hace gastos corrientes, ¿no es cierto? Entonces estamos con una eso es lo que hay en caja, para hablar en términos moruchos, es lo que hay en caja. Es lo que hay en caja, justamente. Entonces es una liquidez muy limitada, ¿ya? ¿Qué significa todo esto y qué está por detrás? Hay un error de la planificación. Estoy seguro que no era el objetivo endeudarse a casi al 11% por el costo político que también hay por detrás. Entonces, primer punto que podemos visualizar es que la planificación contable que manejaron no fue la mejor, ¿no es cierto? Ahora analicemos qué se ha estado haciendo para bajar esta tasa de interés que no ha bajado. Se ha hecho ciertos acercamientos, se ha mandado cierto mensaje, ¿no es cierto? Pero no ha sido lo suficientemente claro para los mercados internacionales. ¿A qué mensaje, a qué señales se refiere usted que no ha sido lo suficientemente claro? Digamos, transparentar la deuda. Si bien ya se transparenta la deuda, ya se ve justamente cómo está constituida la misma, las definiciones legales del techo de la deuda, como bien mencionaron hace un momento, todavía quedan ciertas ambigüedades, ciertas libertades que no dan confianza a los inversionistas. Esto que estamos hablando, por ejemplo, a uno le genera duda, que es lo que decía el contertulio hace minutos. Se supone que habíamos rebasado el techo de la deuda, que no podíamos endeudarnos más. Hay una investigación por parte de la Contraloría, hay una serie de señalamientos, incluso decisiones de la Contraloría respecto de la posibilidad de endeudamiento interno acá, por ejemplo, con los papeles del Seguro Social, por mencionar un caso. Exacto. Y resulta que vamos y salimos a los mercados con esta operación que implica más deuda. Entonces, no entiendo bien cómo mismo es la cosa. Yo le quiero preguntar algo y quiero que sea totalmente franco el economista, claro, no con los contertulios, sino con la gente que nos ve y nos escucha. Claro. El discurso sobre el tema de la deuda fue un discurso más político que técnico, económico, para direccionar críticas hacia el gobierno anterior. Sin lugar a dudas. ¿Ya? Obviamente existen críticas hacia el gobierno anterior. Pero a mí me parece que es una irresponsabilidad manejar un tema tan delicado como el de la deuda únicamente para usarlo como una herramienta política. Voy a dar los argumentos. Obviamente, antes que nada, quiero mencionar que el 90% del problema que tenemos ahorita es por el gobierno anterior y por un mal manejo económico de la anterior administración. Pero ¿qué hizo esta administración realmente para mejorar? Para corregir eso. Para corregir esto. Lo básico debe haberse visto un plan económico detallado, ¿no es cierto? Que sea un proceso justamente para generar crecimiento y poder pagar la deuda a través del tiempo. Analicemos un poco, y siempre me gusta tomar el tema de la remisión tributaria. El anterior año recaudamos por la remisión tributaria $1.000 millones, de 4.000 millones de dólares aproximadamente, pero damos 3.000 millones de dólares. A general, en términos generales, sí, son
más de 3.000 beneficiados, pero en monto el 90% está en 10 grandes empresas, que están bancos, están petroleras principalmente, ¿no es cierto? Entonces se perdonó fomentando, justamente acercándote al sector privado, ¿no es cierto? Pero ¿qué condiciones y qué planes se hizo? Dijo, bueno, ahora que le damos fuerza al sector privado, esperamos una respuesta de parte de ellos, ¿no es cierto? De tal medida, yo que sé, se van a comprometer a generar tantas fuentes de empleo, van a realizar tales inversiones en el país, ¿no es cierto? Un plan económico que esté por detrás y que se escape del discurso. Simplemente estamos viviendo discursos. Usted lo que siente entonces es que detrás de esa remisión de multas, intereses y recargos no hubo un plan económico pensado, consensuado, analizado, dialogado con, por ejemplo, los sectores productivos, el sector privado. ¿No lo hubo? Exactamente. Hay un compromiso del sector productivo para invertir mayor cantidad de dinero en el país, pero no dicen en qué sectores. No dicen para qué, no dicen generar tantos puestos de empleo. Oye, economista, es que a mí hay mensajes que sí me dejan como que muchas dudas con respecto de la manera en la que se están manejando estos asuntos que son eminentemente técnicos, y uno que es un completo ignorante en materia económica, pero digamos que sumar y restar los ciudadanos podemos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que con la concesión de CNT vamos a ganar 4.000 millones, esos 4.000 millones se podían haber recuperado cobrándoles a quienes les beneficiaron con la remisión, pues. Exactamente. Y ahí está el primer problema, y es un error muy importante, el error del concepto, cómo analiza, cómo se manejan las finanzas públicas. No queda duda que la economía tiene su transversal política y que existen influencias e intereses políticos por detrás, pero también el concepto técnico es erróneo, se maneja de una forma contable, tratando de salir día tras día. No se planifica, no se ve un objetivo claro, un panorama con el cual se quiera, vamos a pagar la deuda y generar tanto crecimiento, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un análisis un poco distinto, pero antes quiero terminar con el análisis básico de los economistas, ¿no es cierto? Simplemente dicen, bueno, el problema es que tenemos muchos costos, ¿no es cierto? Y muy pocos ingresos, entonces nos seguimos endeudándonos y seguimos con un déficit fiscal muy alto. ¿Qué hacen? Reduzcamos los costos. El problema es que cuando haces tú un análisis integral de la economía en su conjunto orgánico, te das cuenta que la variable ingresos depende de la variable costos, ¿no es cierto? En una escala creciente mayor hacia los ingresos. ¿A qué me refiero? Si tú haces una inversión en gasto público, ¿no es cierto? Que, como es el caso, que es lo que se está justamente reduciendo, y ahí está el discurso contradictorio. Si tú haces una reducción de gasto público, ¿no es cierto?, para bajar justamente tus costos, también bajas tus ingresos. ¿Por qué? Porque si existe desempleo, existe menor consumo, y la principal recaudación ha sido por el IVA. La segunda principal recaudación es por el impuesto a la renta. Entonces, si bajamos la renta del consumo de los hogares, justamente va a frenarse la economía y los ingresos también van a reducirse. Entonces, una reducción del Estado por reducir, como es el argumento de muchos, es completamente ilógica. Sí se debe buscar la eficiencia, pero la eficiencia está en términos, ahí ya entremos en términos netamente políticos, es evitar términos de corrupción, porque después de tantos robos que se ha visto, que se han comprobado, ahí está la ineficiencia del manejo de los fondos del Estado. ¿Y cuál es el discurso? Y con esto justamente voy a conectar con lo que pasó con lo que está pasando con CNT. Dicen, bueno, prácticamente, ¿qué nos dijeron? Bueno, nos robaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir entre todos nuestros costos, afectando clase media en su mayoría, vamos a reformular los subsidios, afectando de igual forma a la clase media, todos pagamos lo que nos robaron, ¿no es cierto? No recuperamos eso, nos endeudamos a una tasa de interés más alta, ¿no es cierto?, para seguir tapando estos huecos. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué tenemos? Activos. Estamos tan fregados que comenzamos a vender activos. La siguiente pregunta es, ¿le estamos vendiendo a precios adecuados esos activos? Porque realmente estamos mal. ¿Y qué pasa cuando una empresa está mal, está en crisis, ¿no es cierto? Comienza a vender sus activos a precio de nada por la desesperación y la necesidad de la liquidez. Entonces, y vender la empresa más rentable del país, porque CNT es rentable, no es lo lógico. O sea, se menciona que la gestión pública es ineficiente y vendemos la empresa en la que somos más eficientes. Está bien, si quieren hacerlo por la necesidad de liquidez, que hay un análisis técnico por detrás de la valoración de la empresa. Se lanzó un número que simplemente es contable para poder terminar el año y poder pagar las deudas que justamente tenemos. En conclusión, entonces, usted a esta hora no ve todavía la existencia de un plan económico. No, no existe. Existen medidas dispersas que son contradictorias
Volvamos, les pongo otro ejemplo. Justamente estamos endeudados, necesitamos liquidez, tenemos un mínimo, unas reservas muy bajas que siguen cayendo y que necesitan endeudarse justamente para que sirvan las reservas para hacer transacciones internacionales, ¿no es cierto? Para hacer las compensaciones tanto de, más que nada de importadores, ¿no es cierto? Y para transacciones que mantiene el país. ¿Qué pasa cuando las reservas caen? Es una necesidad inmediata de deuda para volverles a hacer crecer. Ya, perfecto. Pero nos acercamos a tratados de libre comercio, donde nosotros tenemos una desventaja, por darles el ejemplo, sí, vamos a exportar más rosas, porque sería el que más se vería beneficiado, de ahí en términos generales los atunes siguen teniendo aranceles cero, cacao también tienen aranceles súper bajos, entonces realmente nuestra exportación de estos productos no van a aumentar en gran medida, tendremos algún ingreso por rosas, pero en el lado de importaciones tenemos unas fuertes importaciones de autos principalmente, de vehículos industrializados que ya tienen un valor agregado. ¿Qué pasa cuando realizamos este tipo de relaciones? Son dólares que se van. Son dólares que se van. Entonces, por un lado, sí, todo es discurso. A la gente le gusta, sí, estamos haciendo inversiones, estamos haciendo un acercamiento con tratados de libre comercio, con diferentes instituciones. Entonces, el discurso, por ese lado, ¿qué genera? Que vaya a tener un hueco más grande y una mayor necesidad de deuda, ¿no es cierto? Y con una mayor necesidad de deuda, o sea, están desvinculados incluso a las políticas. Pero es que ahora tenemos también gente con un discurso totalmente contrario y crítico a las políticas que denominan proteccionistas, como por ejemplo el tema de las salvaguardias. Ahora, por ejemplo, en el tema de la ley de comunicación buscan eliminar el artículo 98 para abrir la posibilidad de que productoras extranjeras puedan venir y vendernos la publicidad que ahora mismo están obligadas a elaborar los aquí, audiovisuales aquí. ecuatorianos. Entonces, estamos abriéndonos al mundo, pero eso también implica que un flujo importante de nuestros dólares se van. ¿Y por qué se van? Por una mala estrategia. Se genera un deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué me refiero? Si tú exportas materia prima que no tiene un valor agregado como tal y importas bienes de valor agregado a través del tiempo, tú vas a generar un déficit sin lugar a dudas. Que eso es lo que nos ha pasado históricamente, ¿no? Nos ha pasado históricamente. Pero fuera muy diferente, sí, y es un plan que se ha visto en muchos países el resultado, sí, voy a generar un déficit, ¿no es cierto? Me voy a abrir al mundo y con este ingreso que voy a generar y más deuda y con inversión del gobierno voy a invertir en sectores estratégicos para generar valor agregado, ¿no es cierto? Y empezar a exportar este valor agregado. Justamente con el país que hice el arreglo de libre comercio, hago un análisis por detrás, visualizo, bueno, voy a unirme, voy a negociar con la comunidad andina, ellos necesitan este bien, yo voy a desarrollar, a través del tiempo voy a ganar competitividad y voy a generar que a largo plazo yo sea el principal exportador de este bien en servicio específico que tiene un valor agregado. Caso contrario es un discurso netamente político que beneficia a grupos de poder específicos que son el sector importador, exportador y el sector bancario que sin lugar a dudas gana mucho. Ahora, economista, ¿de qué depende que el país en los próximos meses, que además esto no va a ser una cuestión inmediata, me imagino yo, porque se le estarán pensando muy bien, ¿de qué depende que el país logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a cambio de qué? ¿Cuáles serían las condiciones que este organismo multilateral le imponga al Ecuador para poder conceder ese crédito? Bueno, es un excelente punto y lo chistoso aquí es que nosotros ya pusimos las condiciones, nos adelantamos y ni siquiera tuvimos el crédito, ¿no es cierto? Ya empezamos la reducción de subsidios. Claro, ya reducimos los subsidios, comenzamos el ajuste. Recorte del sector público. Exacto, recorte del sector público, recorte del sector de inversiones. Entonces, muchos analistas económicos dicen, bueno, aplicamos las políticas del Fondo Monetario, el objetivo de esas políticas que son muy negativas y que tienen una mínima justificación que sería conseguir deuda barata. Ni siquiera conseguimos la deuda barata y aplicamos las políticas, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que se haga y que se intensifiquen estas políticas? Yo creo que es muy probable. El gobierno tiene un acercamiento muy fuerte. Ya se volvió a invitar a una delegación del FMI al país. El presidente se reunió con la directora del FMI en Davos, Suiza. sí. Entonces, ¿cuál es lo que podemos esperar? Políticas justamente ajuste, que va a ser flexibilización laboral, que ya se ve de una u otra manera vendida con otra, de otra forma. El aumento del IVA.
el aumento del IVA, justamente cuando debería ser, no podría asegurarte, desconozco cuál podría ser la medida porque además eso depende de la Asamblea. Pero son las medidas lógicas que podemos esperar. Claro, además yo insisto, yo no veo ambiente para una elevación del IVA, o sea, ambiente político no lo veo, pero puedo estar equivocado porque en la política cualquier cosa puede pasar. Sería un costo fuerte. Tú tienes sectores políticos que son los que están vinculados a los sectores productivos o económicos que señalaba el economista hace un momento. De acuerdo. Los importadores, los productores y demás, ¿no es cierto? Ellos tienen bloques muy importantes en la Asamblea. Esos bloques en la Asamblea tienen afinidad más con el FMI que con la banca china. Entonces, si el acuerdo que implique incremento del IVA con el FMI va por buen camino, yo no tengo duda de que hay los votos. Si esas políticas implicarían un acuerdo con China, con Rusia, con Irán, no vas a tener los votos. Pero si es del FMI, yo no tengo la menor duda de que esos votos van a estar. Oye, buen punto. Voy cerrando la entrevista con nuestro invitado. Como decía hace un momento el economista, es que estas decisiones económicas tienen también una influencia política muy desde luego, le hemos hablado un montón de veces. En la parte final de este diálogo con el economista Santiago Yepes, nos escribe un oyente, Fabián Tapia, y nos pide que le preguntemos si tuvo o no impacto en el riesgo país y costo de la deuda nueva, la auditoría de la deuda llevada a cabo por la Contraloría, por ejemplo, en esta operación. Y sin lugar a dudas tuvo un costo en el riesgo país, no específicamente en esta operación, pero en términos generales. Decirle a los mercados, bueno, ya voy a decir la verdad, pero estamos fregados, no es que justamente va a bajar el riesgo país y mejorar. Es algo responsable del gobierno, si es que lo hubieran mantenido, pero no exactamente, no va a reducir el riesgo país, lo va a subir y lo va a mantener en un cierto nivel. Me gustaría hacer un comentario súper rápido para hacer el análisis. Las composiciones del PIB tenemos, para hacer el cálculo del PIB, tenemos gasto de los hogares, exportaciones de bienes y servicios, formación de capital bruto, gasto del gobierno, variación de existencias y importaciones de bienes y servicios, que sería en negativo, ¿no es cierto?, que le resta al PIB. Ya. El principal componente del PIB, representando el 61.42% del PIB, es el consumo de los hogares, el gasto, ¿no es cierto? Porque esto dinamiza toda la economía. Está seguido por exportaciones con un 23% y en negativo en importaciones con un 28%. Aquí quiero llegar. ¿Y cuáles son las previsiones? Las previsiones de crecimiento para importaciones son de un 12% y las previsiones de crecimiento de consumo del gasto de los hogares están alrededor del 2%, lo que se ha mantenido. Entonces, la campaña del gobierno está enfocada hacia otro lado, ¿no es cierto? ¿Quién se va a beneficiar justamente por una campaña de mejoramiento de las exportaciones, disminuyendo el consumo de los hogares? Entonces, interesante punto. Oiga, y lo último, porque también nos había escrito Héctor Velasco, me pide que le preguntemos, si seguir culpando al gobierno anterior es una solución técnica real, si se conoce ya que deuda de este gobierno superó a la de anterior, no se va a la banca a pedir créditos diciendo torpemente estoy quebrado y sobreendeudado. Reflexión que hace el oyente, ¿qué le parece? Bueno, después de todo, esa es nuestra realidad. Conseguir deuda con los niveles que tiene Chile, con tasas del 3% o menos, tampoco podemos esperar eso que vaya a suceder. Realmente no es un análisis técnico como tal echarle la culpa al anterior gobierno, porque este gobierno está metiendo la pata, incluso por ahí mismo. Entonces, pero sí se debe ver una gestión. Tal vez no reducir de una el riesgo país en un solo lapso, en una sola transacción, pero que sí que se vea un proyecto, un manejo económico encaminado, que se vayan cumpliendo los objetivos, que le den confianza al inversionista y que a través del tiempo se reduzca, que sería el objetivo primordial. Muy claro. Y lo último, Javier Barragán nos pregunta si el porcentaje del 10.5%, la tasa del 10.5%, ¿es la tasa global o es una tasa anual? ¿Cómo se manejan estas operaciones? Bueno, el 10.75% es una tasa anual. Para que tengan una idea, prácticamente duplicarían la inversión, las personas que compren estos bonos en 10 meses. Correcto. Economista, gracias por el tiempo, qué amable. Muchas gracias. Muy amable, economista, gracias. Visitando nuestra mesa de trabajo, el economista Sebastián Yepes, estamos procurando también tener aquí en nuestra mesa de trabajo nuevas voces jóvenes, voces frescas, para justamente eso, refrescar la opinión, la posibilidad de contar con nuevas opiniones en torno a lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Gracias a Sebastián Yepes, analista económico aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. 7:35.